Efecto lago y el cambio climático, una relación crucial para el futuro. El cambio climático es un desafío global que continúa afectando todos los aspectos de nuestro planeta. Sin embargo, una de sus repercusiones menos discutidas pero sumamente importantes es el efecto lago y su relación con las variaciones climáticas. ¿Sabías que los lagos influyen directamente en los microclimas y que estos están sufriendo transformaciones debido al calentamiento global? El efecto lago es un fenómeno meteorológico en el que los cuerpos de agua grandes influyen en las precipitaciones y en las temperaturas locales. Cuando el aire frío pasa sobre un lago más cálido, absorbe la humedad del agua y se crean nubes que generan fuertes nevadas o lluvias. Este proceso es muy común en regiones cercanas a grandes lagos, pero su influencia puede observarse en cuerpos de agua de distintos tamaños alrededor del mundo. Ahora bien, ¿cómo se conecta este efecto con el cambio climático? A medida que las temperaturas globales aumentan, los lagos también se están calentando. Según investigaciones recientes, las temperaturas de los lagos han subido alrededor de 0,34 grados centígrados por década desde 1985. Esto provoca una alteración en los patrones de evaporación y precipitación. Por ejemplo, en zonas frías, un lago que permanece sin congelarse durante más tiempo en invierno puede generar nevadas más intensas y prolongadas debido a un mayor aporte de humedad al aire. Además, la falta de congelación de los lagos puede generar un ciclo vicioso. Los lagos sin hielo absorben más radiación solar, lo que aumenta su temperatura y acelera el deshielo. Este proceso contribuye a un mayor calentamiento regional, afectando no solo a las áreas circundantes, sino también a los ecosistemas que dependen de ciclos naturales de congelación y deshielo. El cambio en el efecto lago también tiene implicaciones directas para las comunidades humanas. En áreas urbanas y rurales cercanas a grandes lagos, las alteraciones en los patrones de precipitación pueden llevar a eventos climáticos extremos como inundaciones repentinas, tormentas de nieve severas o sequías prolongadas. Por otro lado, los lagos más cálidos también contribuyen a una mayor proliferación de algas y microorganismos que afectan la calidad del agua. De igual manera, especies de peces que requieren agua fría podrían ver reducidos sus hábitats, lo que impacta directamente a la pesca local y a la biodiversidad de los lagos. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es una de las acciones más efectivas para lograrlo. Si comprendemos y actuamos para proteger nuestros lagos y su equilibrio natural, podremos reducir los efectos adversos del cambio climático y garantizar que estos ecosistemas vitales sigan funcionando como reguladores del clima y fuentes de vida para muchas especies. ¿Crees que es importante proteger los lagos como medida para combatir el cambio climático?